Y bueno, pues el viernes, como le decía, se hizo la proclamación de la reforma constitucional en materia de transparencia. Vamos a enlazarnos ahora con el director general de Transparencia Mexicana, Eduardo Boorques. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Leonardo, con mucho gusto de saludarte. Muchas gracias. El gusto es todo nuestro y bienvenido a Enfoque. A ver, cuéntanos qué valoración hace la institución de esta reforma. Mira, la reforma no es una concesión gratuita del poder político, sino pues la lucha de muchas organizaciones, el colectivo por la transparencia, la red de rendición de cuentas y la convergencia con el compromiso que asumió en la campaña el candidato Enrique Peña Nieto y que ratificó durante el periodo de transición, incluso en el Pacto por México. Este es un asunto donde no podíamos quedarnos atrás, Leonardo. Fuimos en algún momento pioneros en acceso a la información hace 10 años, pero se nos estaban quedando atrás las cosas. El derecho a la información no era homogéneo en el país. Había muchos espacios donde no podías hacer preguntas, sindicatos, partidos políticos, fideicomisos públicos, personas físicas y morales que recibían recursos de los contribuyentes que no rendían cuentas por ello. Entonces tengo la impresión de que lo que ocurre el viernes y lo que vendrá en la discusión de la ley general sí es un avance para el país, homologa finalmente el derecho a la información y algo muy importante, otra vez nos pone en perspectiva internacional en este tema. México va a ser el primer país del mundo que tenga un órgano constitucional autónomo en materia de acceso a la información. Entonces, sentimos que es positivo. Ahora, esta es solo una pieza en un rompecabezas muy grande, Leonardo, que es la lucha contra la corrupción, ¿no? Esta es la posibilidad de acceder a la información, pero no necesariamente la de acabar con la impunidad o la de tener una política nacional anticorrupción que opere en todo el territorio. Así es. Decía Federico Reyes Heroles en su discurso el viernes que el paradigma ha cambiado. Sé que hemos jubilado, Eduardo, algunos argumentos cantineros o de sofá, estos de que México es corrupto porque sus antepasados eran corruptos, y entonces culturalmente estamos hechos así, no podemos ser de otra manera, que es algo así como decir que uno es jugador porque el tatarabuelo era jugador. También veo que hay algunos otros que se van jubilando, por ejemplo, los países ricos no son corruptos y los de subdesarrollados no tenemos más remedio que serlo. El ejemplo de Chile y de varios países, incluso centroamericanos, que están mejor evaluados que nosotros en materia de percepción de la corrupción, demuestra que no es así. En suma, está cambiando el paradigma en la mente de los mexicanos de que no nos podemos seguir contando estos cuentos de que así somos porque los mexicanos lo traemos en el patrimonio genético. Yo te agradezco mucho que lo digas porque, bueno, todavía hay resistencias, todavía hay sobremesas en las que dicen que la corrupción está en los genes, ¿no?, de los mexicanos. Te puedo asegurar que después de ver todo el trabajo del Instituto Nacional de Medicina Genómica, no hay nada típico en los genes de los mexicanos. Cuando van a Finlandia se comportan como finlandeses, ¿no? Y si los sistemas de provisión de servicios públicos funcionan, pues ellos funcionan también como esos servicios, ¿no? Mm. A nadie se le ocurre sobornar al de la taquilla para obtener mejores lugares en el cine, ¿no? Lo que tenemos son sistemas que no funcionan, y un sistema que no funciona a nivel nacional es el sistema anticorrupción. No puede ser que no haya una política nacional, Leonardo, que acate lo mismo el gobernador de la Baja California Sur que el de Yucatán. Cada quien hace lo que cree que es mejor, y sí, aunque está cambiando el paradigma y cambiando muy rápido, no todos quieren apreciar este cambio de paradigma, ni tampoco diseñar instituciones para trabajar con este tema. De verdad, lo más penoso de vivir en una federación es el grado de heterogeneidad de políticas que puede haber en un asunto tan grave, y que pues grandes escándalos de corrupción como los que a ti te toca reportar cotidianamente reflejan. El país no tiene una política nacional en este tema. Lo que consiguió el viernes, y creo que es fundamental, es garantizar el derecho de todos los mexicanos en todo el país con las mismas condiciones. Ese es un avance, pero aún no tenemos un sistema nacional que nos permita enfrentar ese flagelo y acabar ya de tajo con esas explicaciones, como las calificaste muy bien ya,
anacrónicas, como que es un problema cultural de los mexicanos o que está en los genes, ¿no? Sí, sí, cantineras o de otro tipo. Oye, cuéntame una cosa, me explicaba Mauricio Merino, las 3 leyes estas para ver qué tan profunda es la reforma, pero en lo que tiene que ver con sujetos obligados, ¿ves de entrada un efecto benéfico en el hecho de que partidos, sindicatos, entiendo que fideicomisos e incluso personas morales y físicas que reciban recursos públicos puedan efectivamente ser revisadas por la ley de transparencia? En fin, ¿ves un avance en eso? Yo creo que sí, es evidente que esto no va a acabar con la autonomía sindical, digamos, si se trata de las cuotas que voluntariamente los agremiados entregan a sus líderes sindicales, pues seguramente tendrán que rendirle cuentas a ellos. Pero lo que queda claro es que si algún sindicato en México recibe fondos públicos, tendrá que dar cuenta puntual de ellos y cualquier mexicano tendrá derecho a preguntarle a ese sindicato cómo se utilizó ese recurso, si se utilizó para una comisión sindical, si se utilizó para la adquisición de un vehículo, si se dieron cursos de capacitación con esos recursos, etcétera. Entonces podrá confirmar que los recursos se entregaron para ese propósito. Yo creo que es un avance. Lo que a nosotros nos parece sigue siendo digamos, difícil de establecer como tal, es quiénes son quienes le preguntan a los sindicatos, a los fideicomisos y al Estado sobre los recursos públicos. Todavía son empresarios, medios de comunicación, que es muy importante, pero los agremiados, los directamente afectados, no han ejercido su derecho a la información, siguen siendo complacientes con su dirigencia, siguen siendo pues poco proactivos en términos de averiguar más, y yo lo que animaría a quienes están en estos espacios, en partidos políticos, en sindicatos, esa pues poner en práctica la rendición de cuentas de sus líderes, ¿no? Empieza por tener información, pero no termina ahí, y ahí todavía tenemos mucho que avanzar en democracia sindical, Leonardo, ¿no? Estamos avanzando en términos de que fluya la información, pero eso no significa que se rindan cuentas apropiadamente todavía en estos espacios. En lo que tiene que ver con la integración del cuerpo, ¿cuál es, digamos, tu opinión? Hace unos días hablábamos del caso de Coneval y se planteó, digamos, la precaución de evitar politizar precisamente ese que tiene que ver con la medición de la pobreza. En el caso del IFAI concretamente, desde su punto de vista, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los perfiles ideales y qué habría que poner en términos de candado para evitar que los conmilitones o amigos de los políticos terminen ahí? Mira, lo que resultó exitoso en el caso de algunos órganos reguladores o de órganos constitucionales autónomos es que, digamos, se defina primero un perfil, como lo sugieres, Leonardo, y ese perfil creo que tiene que ser muy claro. Hace 15 años no había especialistas en este tema, era un tema nuevo, era un tema en el que México estaba entrando, pero hoy en todo el país hay especialistas. Creo que si se trata de un órgano de carácter nacional, auténticamente nacional, tiene que haber un buen balance en la composición regional del organismo, tiene que haber candidatos que provengan de las entidades federativas del país. Creo que tenemos que pensar que ya hay un grupo y un núcleo duro de especialistas, tanto en la academia como en pues colectivos u organizaciones civiles. Es decir, hay muchos candidatos viables y creo que lo primero es explicar que ya no estamos innovando y que no se trata de hacer de esto un tema de aprendices de brujos o de advenedizos, ¿no? Este es un tema donde ya hay un cuerpo profesional en todo el territorio nacional y que vale la pena registrarlo así. Y yo creo que un segundo asunto, pues es que la peleada autonomía constitucional se tiene que reflejar en la autonomía de quienes estén al frente pues de un órgano tan importante. Ese ha sido el talón de Aquiles cuando se politiza o se partidiza una decisión, que le deben pleitesía, le deben lealtad a otros actores políticos, a los partidos, y no a la materia o a la gente que está esperando que cumplan con la promoción de un derecho. Yo creo que ahí hay un segundo punto importante, tiene que asegurarse que se trate de personas realmente distantes, autónomas de las presiones políticas, y eso pues solamente se acredita con trayectoria, Leonardo, ¿no? No es un asunto solo curricular. Y creo que el tercer tema es el mecanismo que se utilice para la selección. Entre lo que ha dado buen resultado es que haya una especie, permíteme el anglicismo, de buffer, ¿no? De cuerpo intermedio, un panel
un grupo intermedio que procese pues el gran número de interesados o de candidaturas que puede haber. Te acordarás en COFECO el tema de la participación del Banco de México, de otros actores, que vaya procesando la parte, en el INE también, que vaya procesando la parte técnica y que le entregue al Senado pues un universo acotado de personas que cumplen con un perfil específico. Me parece que eso ha resultado bien porque le quitas el circo, Leonardo, ¿no? A estar yendo a visitar o a cabildear a los legisladores, o hacer actos de presencia o actos extraordinarios. Si hay algo que ha funcionado bien en los órganos técnicos es que no haya un circo político asociado a este tema, sino que sea un núcleo técnico, un panel de especialistas, un grupo de expertos, el que procese técnicamente las candidaturas de quienes estén interesados en de encabezar este instituto, ¿no? El punto 80 y tantos del pacto habla de un Consejo Nacional de Ética Pública. Federico Reyes Heroles habló el viernes de un Consejo Nacional de Probidad. ¿Hay alguna diferencia entre ellos? ¿Y cuál sería el efecto benéfico de un consejo de este tipo, Eduardo? Mira, Federico ha insistido mucho en la importancia de tener un mecanismo de coordinación entre los estados, la federación y los actores involucrados en este tema, asunto que no tenemos. Cada quien marcha pues de acuerdo a sus facultades y atribuciones, para definir una auténtica política nacional anticorrupción. No hay diferencia, creo, entre la figura del Consejo Nacional de Ética Pública o el de Probidad. Es un asunto de semántica. Creo que el punto es que se puedan sentar los actores responsables de este tema a discutir asuntos que son útiles para todo el país. Federico ponía 3 ejemplos el día viernes y creo que son alguno de ellos puede ser útil para entender qué se busca. Por años hemos reportado que hay sobreprecios, por ejemplo, en la compra de medicamentos alrededor del Seguro Popular o alrededor de las compras estatales, ¿no? Parecería que México no puede darse el lujo de crear una auténtica política nacional para comprar los medicamentos de todos nuestros hospitales, aprovechando el poder de mercado que tiene una economía como la nuestra, ¿no? Es una de las economías más grandes del mundo, seguramente es un actor económico que puede darse el lujo de tener un esquema moderno de compra de medicamentos, alineando los intereses de las 32 entidades federativas y de la federación. Hay ahí un experimento que ustedes también reportaron en el IMSS, ¿no?, de compras consolidadas para la Sedena, para el caso de Pemex, de algunas entidades. Bueno, este es uno de los temas que deberíamos de discutir como nación, ¿no? Cómo resolvemos ya el problema de sobreprecios en la compra de medicamentos en todo el territorio nacional. Y ponía otro ejemplo también, Federico, decía, bueno, vamos a comprar más tecnologías de información en las escuelas, para los niños en las escuelas mexicanas, pero no solamente los va a comprar el gobierno federal, los van a comprar las 32 entidades federativas, algunos en bachilleratos, otros en la secundaria o en la primaria. Bueno, porque no tenemos un mecanismo de coordinación que asegure que todos los estados de la República compren bien en este tema. Y el último ejemplo que daba, que a mí me puede parecer simplón, pero si tú manejas del Distrito Federal al Cuernavaca, pues te vas a encontrar con cuando menos 2 códigos de tránsito diferentes y regulaciones federales en este tema. Y se abusa mucho, ¿no?, del ciudadano que cambia de entidad federativa y le aplican otro reglamento de tránsito. Bueno, es increíble que no podamos darnos una política nacional en ese tema, ¿no?, que tengamos los mínimos acordados en el tema de tránsito en todo el territorio nacional para que a nadie lo sorprendan llegando a Mazatlán o a Acapulco con que hay un código de tránsito que ahí estipula. Fíjese algo que completamente aquí su licencia diferente. no vale, ¿va? Aquí tiene que sacar una licencia del estado de Sinaloa. Tan paradójico, tan sencillo como eso, no tenemos un mecanismo de coordinación para discutir esos temas, y por supuesto no están en la agenda de la CONAGO, Leonardo, no son los temas de la CONAGO, tienen que ser los temas de construir una política nacional de integridad. Ya. Pues Eduardo, muy agradecido por la entrevista, muy buenos días. Gracias a ti, Leonardo, muy buen día y gracias. Hasta luego, el director general de Transparencia Mexicana esta mañana en Enfoque.